Se dice que no hay mala publicidad, pero ¿siempre ha sido el caso? Hoy les voy a contar sobre 10 escándalos que convirtieron a artistas y sus obras en estrellas del mundo del arte. Desafortunadamente, no todos ellos ayudaron a los artistas en vida. Sin embargo, ya sea intencionado o accidental, el buen escándalo siempre aumenta el valor de las pinturas con el tiempo. Veamos. Primero, Gustav Courbet, Las bañistas, año 1853. A simple vista, esta pintura parece una escena pastoral típica que hemos visto muchas veces. Pero después de que Courbet expuso su obra en el Salón de París, enfureció al público. Napoleón, furioso, golpeó la pintura con su bastón debido a que la parte trasera de una de las ninfas le pareció al público provocativa y poderosa. En aquel tiempo, el concepto de positividad corporal era desconocido. La esposa de Napoleón, la emperatriz Eugenia, que antes había estado observando un cuadro con caballos de la raza percherón, al ver a la bañista preguntó: ¿eso también es un percherón? Pero lo que más indignó al público fue la sirvienta desaliñada, como si las sirvientas solo se dedicaran a coquetear mientras sacuden el polvo con un plumero. Pero esta tenía una media medio caída del pie y ¡horror! Talones sucios y los pies sucios. Sí, eso es inaudito para el Salón de París. ¿Qué tipo de realismo es ese? Pronto comenzarán a retratar mendigos y pordioseros. Como recordarán, creo que deben ver mi video sobre los impresionistas. Si aún no lo han visto, el enlace estará en la descripción. El Salón de París se aferraba desesperadamente a normas de hace 300 años, en las que las ninfas con talones sucios simplemente no existían. Sin embargo, Courbet superó este escándalo sin preocupaciones, ya estaba acostumbrado. Y si tan solo hubieran visto lo que él pintaría después, pero no puedo mostrárselos, de lo contrario me bloquearían. Busca en Google El origen del mundo de Gustave Courbet y Almuerzo sobre la hierba de Edouard Manet de 1863. Cabe destacar que la mayoría de los escándalos del siglo XIX estaban relacionados con el cuerpo femenino desnudo. Era costumbre representarlo según los cánones clásicos de manera delicada y en un entorno mitológico, de lo contrario, era un escándalo. Así, en 1863 Manet pinta El desayuno sobre la hierba. El conservador Salón de París rechaza la pintura y la exhiben en el Salón de los Rechazados, creado especialmente por orden de Napoleón para los artistas experimentales. Ese año, El desayuno sobre la hierba se convierte en una estrella. Y no pasaba un solo día sin que alguien intentara atravesar la pintura con un bastón o escupirle. ¿Qué fue lo que tanto indignó al público? El asunto es que la imagen de la mujer desnuda era demasiado realista y además estaba rodeada de hombres vestidos comunes. La trama de la pintura, además de carecer de ejecución artística, no representaba ningún tema mitológico. Aunque sea con los talones sucios, puso de manera natural a una mujer desnuda en medio del parque y además mirando descaradamente al espectador. Una mujer de apariencia gigantesca, de al menos 5 metros de altura, emerge del agua. Este fue probablemente el primer gran escándalo que hizo famoso a Manet. Y aunque al principio esa fama era mala, al final funcionó y la historia del cuadro eclipsó todos sus defectos. Tercero, Eduardo Manet, Olimpia, 1863. Manet pintó Olimpia y El desayuno sobre la hierba el mismo año, pero solo mostró Olimpia 2 años después. Y Olimpia consolidó aún más su fama como artista escandaloso, que de hecho era lo que él buscaba. Sí, la provocación en esos años se veía exactamente así. Colocar a una mujer desnuda en el centro de una escena cotidiana y mostrar que no se avergüenza de su desnudez, sino que incluso mira al espectador con desafío, exhibiéndose. En 1865, Olimpia fue exhibida en el Salón de París, tal como lo deseaba Manet. Y esto se convirtió en una especie de repetición de la atracción y el entretenimiento favoritos del público. Así como vamos a la secuela de una película que nos gusta, ellos asistieron nuevamente a la exposición de Manet. Indignarse, discutir, escupir y amenazar al artista con castigos por la obscenidad. Y eso funcionó de maravilla. El público, armado con bastones y saliva, intentaba desesperadamente traspasar la seguridad. Al final, la multitud se volvió tan grande que simplemente colgaron el cuadro tan alto que ni el bastón más largo ni el escupitajo más hábil podían alcanzarlo. Aquí hay una declaración típica de la prensa contemporánea sobre Olimpia. Nunca nadie había visto algo más cínico que esta Olimpia. Es una hembra de gorila hecha de caucho y representada completamente desnuda en la cama. Este truco funcionó de maravilla. Olimpia ahora es considerada una de las obras más icónicas del siglo XIX. Cuarto, Arjip Quincy, Noche de luna sobre el Dnieper, 1880.
En 1880, en Rusia se realizó por primera vez una exposición de una sola pintura. El alboroto que la acompañó se puede comparar con la fila del Viernes Negro o para un concierto de Taylor Swift. Desde temprano, la gente hacía una fila kilométrica para verla. Ilya Repin recuerda, una masa continua de carruajes llenaba la calle. El público, formando una larga cola en la escalera, esperaba para entrar, ocupando ambos lados de la acera desde la calle. La exposición fue acompañada de una campaña de relaciones públicas ejecutada según las reglas más modernas. Para empezar, el gran duque Konstantin Konstantinovich compró este cuadro por la fantástica suma de 5.000 rublos, que en ese entonces equivalía aproximadamente a 100 millones de rublos. Ahora, el único objeto exhibido también resaltaba su importancia. Además, la exposición fue organizada por primera vez con iluminación artificial de alto contraste, lo que resaltaba aún más la maestría con la que fue pintada. Toda la luz de San Petersburgo esos días estaba en esa fila. Pero esta vez no fue el tema escandaloso, sino la virtuosidad con la que Quincy logró transmitir la luz lunar, lo que causó revuelo. Los periódicos escribían todos los días sobre cómo a algún noble le pisaron el pie en la fila y los espectadores intentaban mirar detrás del cuadro para encontrar una bombilla escondida. La imagen era tan realista. Ahora el cuadro es la joya de la colección del Museo Ruso en San Petersburgo. John Sargent, retrato de Madame X, 1884. Y este será el único escándalo en nuestra selección que fue provocado no tanto por el artista, sino por su modelo. En 1884, John Sargent finalizó el retrato de Virginia Gautreau. Virginia, esposa de un banquero, era una socialité, un ícono de estilo, una rompecorazones y una participante constante en los chismes de París. En síntesis, era una versión ligeramente más desenfrenada de Ksenia Sobchak de ese tiempo, generando en la audiencia exactamente las mismas emociones conflictivas, desde envidia y resentimiento hasta admiración y devoción. Sargent era un excelente y reconocido artista, un gran retratista, pero esta vez se equivocó con la modelo. El público estalló de indignación. En la primera versión del retrato, el tirante del hombro derecho estaba coquetamente caído, detalle que se convirtió en un pretexto para los moralistas que gritaban sobre el descaro. Luego, el artista repintó el tirante para apaciguar el caos desencadenado. Pero ese ni siquiera era el tema. Al público le indignó la protagonista del retrato. Imaginen si de repente colgaran un retrato de Olga Busova o Ksenia Sobchak en el Hermitage. Así percibía el público a Virginia Gautreau. Los periódicos caricaturizaban su nariz larga y oreja roja. La apodaban la Dama de Picas, sugiriendo la forma de su escote. Este escándalo arruinó la carrera del artista. Tuvo que dejar París y la modelo tardó mucho en recuperarse. Poco después, este escándalo impulsó la exitosa carrera del artista en Estados Unidos. Ahora, el cuadro se exhibe en el Metropolitano de Nueva York. Claude Monet, impresión Sol Naciente, año 1872. Y esta es una historia sorprendente sobre cómo una crítica talentosa y demoledora hizo lo imposible. Convirtió un movimiento marginal de artistas en rebeldes, dándoles el nombre que conocemos hasta hoy. En 1872, los artistas rechazados por el mismo Salón de París, y cuando aún no existía el Salón de los Rechazados, decidieron abrir su propia exposición. El encargado de colgar los cuadros fue Edmond, el hermano de Auguste Renoir, y él, desesperado por la enorme cantidad de paisajes matutinos de Manet, le pidió que al menos cambiara el título de uno de ellos. Él señaló el cuadro y dijo, llámalo Impresión. Y la exposición en el Boulevard de los Capuchinos habría pasado desapercibida si no fuera por el crítico Louis Leroy. Él visitó la exposición y escribió una reseña tan irónica y graciosa, burlándose de los artistas, que ella misma se convirtió en la obra más popular de la exposición. La gente común leía repetidamente la crítica, reía y acudía al Boulevard de los Capuchinos para corroborar con sus propios ojos lo descrito. Esto se convirtió en una forma de entretenimiento y alboroto que, contrario a las intenciones del crítico, convirtió la exposición y a él mismo en un acontecimiento, y a la pintura, impresión, Sol Naciente, en la obra principal e inicial del impresionismo. El único molesto fue Auguste Renoir, quien lamentaba no tener un lugar en la crítica de Leroy. Séptimo, Vasily Vereshchagin, La Sagrada Familia, 1884. En todas las épocas han predominado los puritanos en la sociedad, pero en el siglo XIX prácticamente gobernaban el mundo de la mano de fanáticos religiosos, dispuestos a ofenderse por cualquier cosa. En 1884, Vasily Vereshchagin expuso en la Viena católica con dos obras, La Sagrada Familia y La Resurrección.
El pintor era conocido precisamente por intentar mostrar la verdad sin adornos en sus lienzos. Sus cuadros de batallas siempre causaban escándalos. En los sufrimientos demasiado explícitos y sangrientos, los patriotas que estaban en Tula veían una falta de patriotismo. Lo mismo pasó con la exposición de Venia. La pintura Sagrada Familia muestra una escena cotidiana de la familia de Cristo, pero en ella aparecen hermanos y hermanas de Jesús, lo cual no encajaba con los cánones de la iglesia. Pero eso no es todo. Lamentablemente la pintura Domingo no se conserva en la actualidad, pero hay fotografías de la obra. Miren, verán en ella a Jesús saliendo de la tumba y a los guardias huyendo aterrorizados del muerto resucitado. ¿Saben? Yo también habría salido corriendo sin mirar atrás. Me parece que Vereshchagin retrató la reacción humana más natural y viva. Aunque, claro, con una ironía muy buena. Ok, ¿qué fue lo que empezó? Todo un cardenal salió a denunciar, calificando la exposición de vergüenza y llamándola blasfema. ¿Te suena familiar, verdad? Y eso se convirtió en la mejor publicidad. En los periódicos escribían: la exposición de pinturas de Vereshchagin representa un espectáculo nunca antes visto en Viena. Tuvo un efecto como de nivelación. Y el príncipe, el campesino, el millonario banquero y el simple obrero, todos por igual se apresuran a aportar 30 kreuzers en la taquilla. Para poder ver cuanto antes la obra de un talento poderoso, intentaron quemar el cuadro, lo rociaron con ácido, la iglesia local organizó una procesión tratando de ahuyentar a los espectadores. Pero todo fue inútil. Sin embargo, esto beneficiaba a Vereshchagin. Le escribió a su esposa: no hay motivo para preocuparse, ya que ya pasé el revólver del bolsillo trasero al lateral. Poco después de la exposición de Viena, conoció a un empresario estadounidense que le ofreció $500,000 por una exposición similar en Estados Unidos. Octavo, Leonardo da Vinci, Salvador del Mundo, 1500. Esta pintura vivió tranquila, sin preocupaciones y sin escándalos durante 500 años, hasta que decidieron venderla. Se creía que pertenecía a un imitador de Leonardo, por lo que su valor era dudoso, es decir, 45 libras. Precisamente por ese precio se vendió en la subasta de Sotheby's en 1956 y en 2004. Un grupo de comerciantes de arte, quienes ganan dinero revendiendo cuadros, por algún motivo la adquirió por $10,000. Y de repente, durante la restauración, se descubrió una capa en la que el Salvador tiene un pulgar extra en la mano derecha, lo que indica que el autor estaba experimentando. Los imitadores no suelen actuar así. Entonces, por primera vez, se sugirió que esta pintura podría ser obra del propio Leonardo. Muchos discrepan con eso, pero en 2013, el multimillonario ruso Rybolovlev, quien posteriormente demandó a los marchantes por inflar el precio, compró la pintura por 127 millones. Rybolovlev es conocido por comprar obras de arte a precios inflados, sin realmente entender de arte. Él acusó a la casa de subastas y a los marchantes de conspiración y puso la pintura a la venta. Y, para sorpresa de todos, se vendió por $450 millones. El comprador permaneció desconocido y la pintura desapareció de la vista de inmediato. Se rumorea que la compró un jeque árabe para poseer lo más valioso que tiene Europa, su cultura. Pero también hay quienes afirman que el cuadro está siendo ocultado para encubrir el mayor fraude, una pintura de 45 libras vendida por 450 millones. 9. Mikhail Wrubel, La princesa de los sueños, 1896. En Nizhny Novgorod se realizó la exposición industrial de toda Rusia. Para ella, Sava Mamontov le encargó a Wrubel 2 paneles, cuyos bocetos también proporcionó el artista. El emperador Nikolai los miró y los aprobó. Pero cuando los paneles estuvieron listos, Benoit, quien supervisaba el proyecto, los rechazó, llamándolos monstruosos y poco artísticos, y la comisión también los rechazó. Pero Mamontov no se rindió. Compró los paneles por 5,000 rublos y les organizó una exposición aparte. Un salón para los rechazados. Pero el escándalo ocurrió. La comisión rechazó el proyecto aprobado por el propio emperador y la exposición tuvo un gran éxito. Las críticas al proyecto provenían principalmente de los colegas de Wrubel, pero cuando los paneles se presentaron al público, claramente dominaban sobre las demás obras, lo que temía la comisión. 10. James Whistler, Nocturno en negro y dorado. En 1877, James Whistler expuso en la Galería Grosvenor de Londres la pintura Nocturno en negro y dorado, El cohete cayendo. La pintura muestra fuegos artificiales sobre un parque. Fue pintada en el estilo impresionista que estaba de moda en ese entonces, pero quizás por primera vez estuvo muy cerca de la abstracción.
Aunque nosotros ya estamos habituados a esto, para el público de esa época esta composición que consideraban poco clara era casi descuidada. Y el respetado crítico de arte John Resket escribió lo siguiente: he oído mucho sobre el descaro y la arrogancia de los Cockney, pero no pensé que llegaría a ver cómo un bufón engreído exigiría 200 guineas por arrojarle pintura en la cara al público. Por supuesto, esto no fue un escándalo, pero el artista decidió ir a lo grande y demandó al crítico acusándolo de difamación. Al final, él no le lanzó pintura a ningún espectador. El juicio duró varios años. Whistler ganó y le sacó al crítico la ridícula suma de un cuarto de penique. Pero durante ese periodo, los gastos legales, escándalos y el daño a su reputación pasaron factura. El artista se declaró en bancarrota y subastó todas sus pertenencias. Lástima que en ese entonces aún no existía la pesca con caña, bien podría haber ayudado al desafortunado artista. Más tarde, inspirado por este escándalo artístico, James Whistler escribirá el libro El arte refinado de hacer enemigos y mejorará un poco su situación. Pero como pueden ver, no todo escándalo permite volverse grande. Sin embargo, gracias al proceso judicial, la pintura se convirtió en uno de los símbolos del esteticismo, un movimiento popular de artistas de finales del siglo XIX y ahora se considera una obra destacada de Whistler. Así que, como pueden ver, amigos, muchas veces es precisamente el buen escándalo el que puede convertir incluso una obra mediocre en algo famoso. ¿No entienden cuál es el sentido de la pintura Cherchez la Scandale? Suscríbanse a mi canal donde hablamos de arte de forma sencilla y honesta. Adiós a todos.